gremio siempre está compuesto por personas de muchas otras áreas. Contamos con los espacios físicos que normalmente son estas charlas que hacemos en la primera edición. Hicimos 6 ciclos continuos todos los meses con temáticas diferentes, y en esos meses hacíamos 4 presentaciones donde cada una de las presentaciones era un artista invitado. Y bueno, arrancamos esta segunda edición con una gran exposición colectiva que se realizó en la Fundación Ludwig con más de 30 artistas, donde estaban las personas que habían participado en las charlas presenciales y todos los artistas que habían participado en el Color Challenge, que es un challenge que lanzamos al mismo tiempo que la plataforma, que todos pueden participar porque está vigente, no tiene lines y nada. Abrimos con este ciclo de arquitectura y no había otra mejor manera que hacerlo relacionándonos con una plataforma que se dedica a la promoción de la arquitectura contemporánea y que la defiende actualmente en nuestro país. Bueno, acá está Jojito, que es su fundador, y les va a hablar más de la vida. Entonces nada, reiterar el agradecimiento de Alex y las disculpas por la cuestión del tiempo. Hoy es un placer presentar a lo que se puede llamar la nueva generación de arquitectos contemporáneos cubanos en este justo momento. Estamos acá para presenciar la segunda charla de este ciclo, donde quería hacer énfasis justo hoy, porque es el grupo más joven, el grupo Nobel, que fue uno de los principales objetivos desde el inicio que tuvimos en cuanto estábamos confeccionando esta colaboración, y era buscar desde los grupos fundadores de la arquitectura contemporánea, la arquitectura privada contemporánea cubana, que desde ya hoy los estamos invitando a la próxima charla, que sería del estudio Choy León, desde el grupo más antiguo que empieza en los años 80-90, hasta este grupo que recién acaba de empezar el año pasado, y son 2 jóvenes que además tuve el placer y Alex de coincidir con ellos en la escuela y de coincidir también como docente en la escuela, que es algo muy maravilloso. Entonces, sin más, esperemos que se sientan a gusto, que les guste el espacio. La vía será más bien una presentación que ellos harán, y luego empezaremos a generar un espacio de debate que lo iremos conduciendo Alex y yo, con las personas del público que quieran hacer alguna pregunta o que quieran comentar algún comentario y demás. Es una presentación libre, les hemos dado a ellos toda la libertad de creación en cuanto a su charla, siempre y cuando se enfoque en esto, en las formas de la gráfica en la arquitectura contemporánea cubana, y estoy seguro, a partir de lo que vimos en la charla pasada, de que va a ser una metodología o un hilo conductor bien interesante del que no estamos acostumbrados a escuchar la arquitectura. Normalmente los arquitectos presentan una obra y luego de esa obra presentan otra y así sucesivamente, pero hoy van a ver cómo vamos a tocar un punto muy sensible y muy importante de la arquitectura, e incluso donde lo podemos apreciar también como arte. Es un producto magnífico que parte de la creatividad de los arquitectos, del quehacer de los arquitectos, que se va modificando, que va mutando en el tiempo, pero además que va generando ese componente artístico. Entonces, nada, gracias por estar acá los invitados, gracias a Mel y al espacio, y cuando deseen pueden empezar su charla. Antes de empezar, aclarar, no somos 2, somos 3. David no pudo estar hoy porque está fuera de provincia. Y lo otro es que si no me sientan al lado me hacen así, porque hablo un poco bajo, entonces a veces no me escuchan, y si ahora no me ven me pueden como... Bueno, yo quiero reiterar las gracias a todos los que están y a ustedes por la invitación y por esa presentación súper linda que hizo Gil. Espero realmente que les sea útil y que les guste lo que vamos a hablar. A veces las imágenes denotan cierta incapacidad de representar las ideas, pero objetivamente o no, siempre intentan transmitir un mensaje.
nuestra inteligibilidad como humanos está relacionada con esas imágenes que constantemente estamos consumiendo. O sea, desde pequeños estamos acostumbrados a hacer esa traducción de esas imágenes que observamos a un pensamiento, ¿no? Y así se crea como una especie de paisaje visual en la memoria que influye directamente en cómo pensamos y también en lo que hacemos, en lo que creamos y en todo eso que sale de nosotros. Y en un momento, o sea, en un mundo donde estamos constantemente invadidos por imágenes, sobresaturados de imágenes, que crean a veces como una especie de estado cognitivo medio diluido, para nosotros es importante hacer énfasis y resaltar el significado que tienen las palabras, o sea, la relevancia que tienen las palabras en la construcción de un pensamiento más objetivo, ¿no? Y en ese proceso en el que una idea se solidifica. Entonces vamos a estar aproximadamente 20 minutos conversando sobre el significado de las palabras, idea y representación. O sea, para nosotros estas palabras, aunque uno constantemente represente una idea, esto no es un proceso lineal, o sea, no ocurre como una secuencia, más bien la vemos como dos palabras que se sitúan en el borde de este círculo y que en lugar de ser un proceso lineal lo que genera es como una especie de ciclos que se repiten y se transforman constantemente. Entonces, alrededor de las ideas siempre hay como una nebulosa, ¿no? Uno no entiende bien del todo cómo se definen, qué las determina, pero cuando intencionamos desde el pensamiento las ideas, en esos ciclos ocurre un proceso de asentamiento de esas ideas que nosotros nos gusta llamarle como ese proceso de cocción, ¿no? Donde esa idea empieza como a tomar una forma y nos preguntamos en ese proceso en qué punto es que una idea llega a solidificarse en sí. Este proceso lo situamos dentro de este círculo y es sumamente complejo porque intervienen muchas palabras y muchos significados. Entonces acá la temperatura de las ideas es un poco más cálida, ¿no? Nosotros estamos más cerca de las ideas en este proceso. Empezamos a escribir, empezamos a tomar notas, ¿no? Y todo esto va generando ese proceso de cocción que puede ser también un dibujo que muestra un proceso de introspección mucho más fuerte de lo que pensamos, de lo que nos obsesiona, de esos mensajes que queremos transmitir, de esos dibujos que están constantemente formando parte de algo que queremos construir, ¿no? Entonces, en este proceso, que es complejo en sí, para nosotros hacer este ejercicio, hacer un ejercicio de crítica hacia el significado determinado de las cosas es muy importante porque logra anular por un momento ese significado de lo que entendemos como determinado y crea un espacio para construir nuevos significados, ¿no? Y esta construcción de nuevos significados es como una especie de fuerza de cambio y de crecimiento también para nosotros. Y es una manera en la que se construye también un lenguaje común que tiene una representación más compleja porque es una conversación de 3 o más personas y se vuelve como esa especie de collage entre ideas, dibujos, versos. Entonces cuando nos situamos en el ámbito profesional de la arquitectura, comienzan a suceder otras complejidades, ¿no? Ya la imagen tiene que transmitir un mensaje en sí y ese mensaje a veces un dibujo no logra transmitirlo completamente, necesita de explicaciones, necesita de palabras para lograr entenderlo. Y también hay otras imágenes que transmiten cierta ambigüedad y cierta tensión. O sea, en cualquiera de los casos,
es importante no considerarse expertos en el tema de la representación, porque esto nos permite, o sea, nos da la oportunidad de experimentar sobre ese proceso y también de observarnos a nosotros mismos. Entonces, en esta semana que hemos estado pensando en lo que íbamos a decir hoy, ese proceso también ha ocurrido y hemos encontrado como algunas variables que forman parte de una práctica corta en el tiempo, pero que logramos identificar. Y una de ellas es la escalabilidad. La arquitectura tiene esta condición, que es que nos permite, en función de ese punto de observación donde nos situemos, representamos lo que observamos en ese punto de observación. Entonces acá, por ejemplo, nos situamos desde la imagen de una vista satelital y podemos definir los límites de una cuenca hidrográfica. Sin embargo, acá hacemos un zoom a ese acercamiento cartográfico y podemos encontrar otras variables y quizás hacer como un estudio, en este caso sea relacionado con la biodiversidad de ese espacio y con los insectos que están relacionados, pero podemos acercarnos aún más y entender qué ocurre en las aguas de esa cuenca y hacer como un análisis de esa cantidad de peces que va cambiando en función de la contaminación del río, ¿no? Y todo esto genera una matriz de variables que intervienen en la manera en la que representamos y en la que pensamos también un proyecto de arquitectura. Y aquí es importante decir que la representación no es un proceso final del proyecto, es un proceso que ocurre en todo el tiempo y que es importante para observar en esos puntos esa inflexión de la investigación, ¿no? Entonces hay otra, en este caso bastante similar, hay un estudio de territorio donde las alturas son importantes, donde luego hay un estudio del suelo y este es otra de las salidas de esa investigación que tiene que ver con cómo el material que se estudia pues genera nuevas ideas espaciales. En la representación cartográfica, los sistemas de información geográficos son fundamentales como herramientas para nosotros porque nos permite ese trabajo por capas donde podemos obtener información muy técnica que necesitamos o tener una representación digamos un poco más conceptual sobre el mismo territorio. Otra de estas ideas, otra de estas como variables que identificamos fue la temporalidad. Y eso está dado por la manera en la que observamos la arquitectura en ese punto, que tiene que ver con no visualizar solamente ese objeto que es permanente y duradero en el espacio, sino con un proyecto que se traduce en acciones que no buscan una temporalidad en el espacio, sino más bien buscan un impacto directamente en la psiquis. Y esto cambia la manera de representar porque el proyecto, o sea, la representación parte de un hecho documental y se genera luego una gráfica que está en función de esa salida que tenga el proyecto. Aquí sucede algo similar. Entonces, esta idea de temporalidad también está sustentada en las herramientas digitales que usamos. Y este es un ejemplo de una secuencia del modelo de Blender de la fotogrametría del trabajo de los pocitos, donde podemos observar la evolución del proyecto desde que existía el basurero hasta la última de sus etapas. Y tener estos modelos y que estos archivos sean flexibles y constantemente podamos ir a ellos y volver, nos permite que esa información
se traduzcan diferentes productos que pueden ser la aplicación a un concurso, la aplicación a convocatorias, la aplicación a fondos, etc. Entonces, otra de las cosas que nos gustan, que creo que más bien es algo que nos gusta, no tanto algo que tenemos que hacer, es que tenemos una especie de inclinación por ese registro de las cosas que observamos y que captan como una especie de momento significativo para nosotros. Y en eso la fotogrametría ha jugado un papel fundamental, porque no solamente ha sido una herramienta que nos ha facilitado el trabajo, sino estos modelos, al estar cargados de realismo, permiten que observemos las cosas de una manera diferente, ¿no? Permiten que uno se pueda abstraer otra vez de ese lugar, volverlo a observar con su rugosidad, con sus texturas, con algo que no tiene un modelo de Revit. Y en este sentido nos ha cambiado también el paradigma de dibujo que teníamos, y nos ha empezado a usar un poco más estas cosas así como que se ven como churrecitos en las paredes o algo así. Y realmente cuando tenemos un modelo que no solamente son líneas, planos, formas y volúmenes, podemos también pensar el espacio diferente, ¿no? No solamente tenemos un modelo, sino tenemos una atmósfera del lugar que nos permite tener como otras ideas alrededor del espacio. Creo que es importante decir que no hay como una búsqueda de un estilo específicamente de representación, sino más bien es que cada proyecto tiene un universo de ideas y esas ideas, esos significados tienen una traducción en la representación, y es muy experimental en cada proceso de proyecto. ¿Quieres Bueno, una de nuestras obsesiones en el estudio es tratar de capturar las cosas. Esas cosas que existen como las que todavía no. Pero nos interesa capturarlas para poder representarlas y a la vez poder conservarlas, que era esto que mencionaba Cristina anteriormente. Pero a medida que hemos representado cosas, nos hemos dado cuenta de a veces la incapacidad de la representación para poder contar algo que nos interesa. Esa representación extendida como un fragmento final de un proceso, y hace que todo el tiempo se nos salte a la cabeza una pregunta: ¿existe de verdad esta incapacidad de representar lo que hacemos? Bueno. Y lo quité. No, pero quedó bien porque después de la pregunta. Genial. Yo creo que no te sientes para que estés tranquilito. Es que me interesa tomar la montada de manzana. Pero entonces no te paras para que no se agarre. A ver, vamos a hacer una cosa.
cierta condición de incapacidad en lo que representamos. En el estudio, la palabra representación adquiere una doble condición, tiene la condición de producto, como ese fragmento final de algo, pero también tiene toda esta condición de proceso para poder producir ese producto. Los productos tienen diferentes salidas, ¿no? Puede ser, por lo tanto, un gráfico que explique la evolución de cómo un proyecto va cambiando en el tiempo y cómo se va produciendo por fases, o cómo se traduce desde el inicio de un proyecto, una idea, y de repente se transforma en un espacio. Pero también estos gráficos nos ayudan a comunicarnos con los clientes de manera, a través de nuestra experiencia más eficiente. A través de esta serie de gráficos que parecen muy sencillos, hemos podido explicar al cliente por qué su casa no se relaciona con el espacio exterior del patio, es decir, porque existía una casa que envolvía la misma casa. Y eso era complejo explicarlo de manera abstracta, y este gráfico nos ayudó mucho. Otro tipo de productos que nos interesan son los modelos tanto físicos como digitales, que nos permiten entender la relación entre los espacios, pero también la relación de la gente dentro de los espacios, pero también entender cómo la luz también es importante para construir esos espacios, y cómo controlándola se pueden crear atmósferas específicas dentro de los lugares. Gaby, si quieres. ¿Todo muy rápido? Pues, Okay. Otro tipo de proyecto que sale son los planos, ¿no? Los planos no buscan como compartir una experiencia con quien los está leyendo, sino lo que buscan es traducir esa idea a métricas, a medidas, para poder construirla. Otro tipo de productos que nos interesan son estos fragmentos, ¿no? Estos fragmentos de vistas que intentan transmitir cómo será un espacio en el futuro. Y lo interesante es que cada proyecto tiene una traducción de esas vistas diferentes, ¿no? En dependencia de su misma condición, de su misma idea. En algunos nos interesa representar cómo la vegetación construye ese paisaje, en otros nos interesa representar cómo los materiales también construyen ese paisaje, construyen esos momentos. Y otra de las ideas que también nos interesa mucho como producto es representar el detalle. El detalle como que también cuenta historias a las que normalmente no vemos o no les prestamos atención, ¿no? Como cuenta historias de un jardín que existe a través de puntos de vista totalmente diferentes, porque no podemos como una vista superior o una sección que de repente... este tipo de productos tiene una segunda vida. Una segunda vida que es totalmente diferente a la primera, ¿no? Es cuando se convierten como en objetos, ¿no? De repente se convierten en imágenes que eran paredes, o esas mismas imágenes, cómo crean conversaciones cuando se ponen en una plataforma social o en revistas de difusión o sitios de difusión de arquitectura, cómo también sirven para darle promoción a un evento y que asistamos, o cómo también de repente se convierten en un plano técnico que imprimimos, archivamos y nunca más revisamos. También está cómo existen productos que contienen muchos mismos productos dentro, pero que a la vez los relacionan para contar algo a través de ellos, como son los libros o las presentaciones. La otra condición que nos interesa es la del proceso, ¿no? Está muy relacionada con la idea de la forma en que representamos, es también la forma en que pensamos, ¿no? Porque entendemos que una condiciona a la otra en todo momento. Y esta parte tiene más que ver con el proceso en que desarrollamos los productos en el estudio, ¿no? Cómo la palabra representación y la palabra pensamiento se vuelven una misma. Esto lo voy a explicar a través de un proceso para sacar un producto específico, que va a ser un proyecto de arquitectura, ¿no? Donde cuando empezamos solo tenemos claro algo, que va a haber un archivo de salida. Un archivo de salida que puede ser lo mismo en una maqueta, un objeto, una entrega, un documento. Lo importante es que nos va a permitir comunicar nuestras ideas a la gente que se lo vamos a dar. Y a medida que avanza el proceso, empiezan apareciendo una serie de paquetes de información que le van añadiendo capas y le dan dando profundidad a lo que hacemos. Como había adelantado, lo primero que tenemos es un archivo de salida que es un documento en blanco, no tiene nada dentro. Esto puede parecer una camisa de fuerza, pero no lo es. Sin embargo, lo que nos permite es controlar todo el proceso en vez de controlarnos a nosotros. Es como una especie de índice que nos guía y nos organiza en todo momento. La primera carpeta que aparece es la captura de ese espacio que ya existe a través de la fotogrametría. Lo que dice que tiene una secuencia de imágenes que capturan el espacio que nos dan una serie de capas de información mucho más interesantes que la que nos puede dar un muro blanco de Revit cuando hacemos un levantamiento tradicional. Esta paquete de
de información nos sirve para generar el segundo, ¿no? Que son esos modelos que nos permiten estudiar y trabajar al mismo tiempo sobre el lugar, sobre esa realidad que existe. El tercer paquete tiene que ver más con las ideas, con ese primer acercamiento a las ideas y cómo se desarrollan. Las ideas se pueden desarrollar en una pluralidad de salidas, como nos sintamos más cómodos en ese momento. Y aquí es donde empieza como un punto importante dentro del flujo de trabajo. Es decir, es un paquete de información que se llama portado, que es el que permite registrar todo esto que hemos producido anteriormente para después establecer links con otros, una serie de capas, así como aparece, para después establecer links con los otros paquetes de productos que serían el de postproducción, de cuando ya se empieza a cocinar ese lenguaje, cuando empiezan a aparecer esos productos individuales que después se van a relacionar en el documento de entrega. De ese mismo documento de entrega que habíamos visto al principio que era blanco, pero ya no, ahora está cargado de contenido. Esto no quiere decir que ya terminado, esto lo que nos permite es que haya una transformación constante de todo en tiempo real hasta que se cocine ese producto final. Este es como el recorrido. Montar este sistema lo que nos permite es controlar en todo momento lo que queremos contar acá al final, ¿no? Y entender que la representación no es solo este producto que entregamos al final, sino todo el pensamiento que tenemos antes, ¿no? Es ese camino que nos ayuda a representar la idea en formato no destructivo. Esta imagen por sí misma es incapaz de transmitir un mensaje y genera cierta tensión y cierta ambigüedad. Y cuando existe esa tensión y esa ambigüedad, generalmente el significado se completa con la lectura que hacen los sujetos que leen esa imagen. Y esta tensión también crea como una especie induce a crear metáforas alrededor del significado de una imagen. Nosotros también somos observadores de la imagen y para nosotros esta imagen forma parte de un proceso de trabajo que está relacionado con ese registro que habíamos hablado al inicio. Espero que haya gustado. Aquí cogió el tiempo, ¿cuánto nos hablamos? Está aquí. Bueno, 29 minutos y 15 en Gabriel que quería ponerse de pie. Entonces, déjame así. Para empezar a sentarnos aquí, generar el cargo también. No, que en medio de Entonces, vamos a ver cómo introducimos esto. Creo que es algo novedoso, me parece, donde me llamaron la atención varios puntos en específico, sobre todo el tema del software. Pero, bueno, ya desde la facultad, un dato interesante, bueno, significativo también, pero ellos son un año mayor que yo. Y cuando uno entra en la facultad tiene como que referentes de estudiantes de quién hace los trabajos con las entregas más voladas y quién domina qué software y cómo lo domina y quién enfrenta un proyecto de tal forma. Y cuando tuvimos que hacer enfrentarnos a demasiados encargos, bueno, yo tengo las entregas de ellos de cuando eran estudiantes y desde ese momento me he ido como que guiando por lo que hacían ellos. Nos llevábamos bien, nos conocíamos, por cuestiones de la vida incluso compartíamos bastante, pero es interesante ahora que lo miro en esta retrospectiva, como de cierto modo, en el caso de ellos, y ahora voy a mencionar otro caso que es el de David en particular, porque David sí es de mi año y en un momento nos tocó hacer un proyecto juntos, y cómo ver estas nuevas formas de ir quizás
no sé de dónde vienen, creo que me falta aquí, Sí. que quiero saber un poco más de dónde vienen estas formas de representación, cuáles son los referentes, igual vamos a pasar la palabra al público, pero creo que para introducir esto, porque me parece que han estado como que muy, de cierto modo, se podría decir como en la vanguardia de formas de hacer, de representar, de enfrentar un proyecto, y siempre me llamó la atención desde ese momento, hace 7 años que nos conocemos ya. Y quisiera saber en primera instancia, creo que para después pasar la palabra al público, si parte de algún referente o si parte de ustedes mismos, de su propia investigación y demás. Bueno, yo creo que los referentes siempre existen, siempre uno, sobre todo en la facultad, que hay una gran parte del estudio que se desarrolla de manera autodidacta, sobre todo esa parte de la representación, no es algo que, o sea, que llega como hasta segundo año, pero no es algo que continúa como desarrollándose hasta el final. Y yo creo que ese estudio de referentes siempre está, siempre existe. Y han cambiado desde el momento en que nosotros nos conocemos hasta el día de hoy. Y no sé, hoy estamos leyendo más personas que han escrito sobre ruinas, pero en aquel momento estábamos viendo los gráficos que hacían los estudiantes de la Valle, que era una locura, ¿no? Y que representaban absolutamente todas las cosas, desde el detalle más mínimo hasta cómo se iban a relacionar los insectos con la arquitectura. Entonces, ha cambiado mucho esos referentes y sí, claro que existen. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, Nosotros- para como que un poco de información para que después haga un estudio. Y Ya vi, tú tienes algo de... No, realmente sí, referentes siempre hay, pero los referentes que más siempre hemos tenido, por lo menos en parte, nunca han sido de representación, siempre han sido como de cómo nos acercamos a las cosas. Pero hace poco leyendo un libro, me di cuenta que este proceso de trabajo que yo expliqué, este proceso que iba hacia adelante, iba hacia atrás, pero en todo momento, como podía linkearse los pasos y cambiarse, se tiene mucha relación como pensaba, como desarrollaba los proyectos aparatos. Aparato cogía como estos papelógrafos que nos dan en la facultad, que los estiramos así y nunca sacaban, que le permitía tener un dominio de todo el proyecto en el mismo plano y el proyecto como representar cosas y ver si un error virar atrás y ponerlo en relación de nuevo y como tener todo en el mismo. Es decir, no es como, a veces como que tenemos cosas en hojas diferentes, nos cuesta a lo mejor encontrar las cosas, sino él hacía todo con un proyecto continuo, y que en todo momento iba hacia adelante, todo momento miraba hacia acá, se cuestionaba cosas, sin miedo a que el papel se le acabara, ¿no? Y tener que cambiar. Pero no fue un referente, sin embargo fue como una similitud que encontré en un momento específico. entonces más bien un proceso propio, ¿no? Ha ido evolucionando. Yo creo que es el estudio natural que uno tiene hacia todos los arquitectos que uno estudia, no sé, recuerdo que en primer año estudiaba Luis Kahn, después en cuarto año descubrí a Isaac Chinchilla, después he ido descubriendo otras personas, descubrimos después de graduados a todos estos estudios, a dos más para hemos ido aprendiendo como de las prácticas de todos estos estudios como un proceso natural de solución y de todo de van solución, corriendo sí. y todo va. Entonces, decir algo de... Sí, yo quería, o sea, una inquietud que tengo de forma general, ustedes como grupo creativo, ¿a ustedes le llegan encargos particulares o ustedes como grupo buscan situaciones específicas que quieren defender, que quieren a la hora de realizar su trabajo? Eso ha ocurrido de las dos formas. Ha ocurrido tanto que tenemos una inclinación por desarrollar una especie de un tipo de proyecto, como es el caso del proyecto que desarrollamos en Los Fósiles. Eso fue algo que eso no parte de un encargo, parte de una inquietud, de un acercamiento. Formó parte de un concurso Sí, también. formó parte de un concurso, pero bueno, al final terminó siendo otra cosa. Y sí, y también existe la relación de encargo cliente, que no es que no hay un
proceso específico para cada uno de los proyectos. Yo creo que al final todo eso forma parte de un mismo sistema, ¿no? De crear las cosas. Pero sí, están esas dos partes. Entonces, no, es que realmente creo que es algo bastante particular y muy peculiar la forma de representar de ustedes, de generar información. De hecho, he visto acá cosas que nunca había visto, que me han parecido muy interesantes, incluso hasta el nivel de detalle en que llegan. Y bueno, tenemos un tiempo de, vamos a empezar un debate con el público, las preguntas que llegan las vamos argumentando acá, las vamos comentando. Y nada, si alguien quiere romper el hielo, empezar a preguntar sin pena alguna, vamos. Buenas tardes, mi nombre es Roberto. Perdón por hacerlo mirar. Mi nombre es Roberto, soy diseñador de comunicación visual y también ilustro, ¿no? Estamos muy poco en contacto con la arquitectura, pero creo que puedo decir que he estado cerca. Me fascina todo lo que han mostrado. Una cantidad de gráficos, ¿sabes? Parte de la ilustración que se ve mucho a lo científico, ¿no? Que tiene como la funcionalidad de representar el cuerpo. Entonces, nada, tengo una pregunta, no sé si se convierte en varias, pero un poco me gustaría conocer, o sea, de qué manera la situación actual, ¿no? En la que, por ejemplo, se aumentaba la demanda de los proyectos de arquitectura acá en el país. La primera es si ustedes consideran de qué manera pudiera ser sostenible este volumen de trabajo que ustedes presentan en cada uno de los proyectos que vimos, ¿sabes? Se puede ser sostenible, esa es como la primera, de qué manera pudiera ser. Y la otra es que en el contexto ya a nivel mundial, donde la presencia en redes sociales, la presencia misma en exposiciones, los ha llevado a ustedes a enriquecer la manera en la que representan su trabajo, más allá de la riqueza que puede tener el plano técnico en sí, ¿no? Digamos, como que tiene un plano técnico que ya tiene una belleza, para que lo considere bello, yo lo considero así, pero si esta manera de promocionar su trabajo, tanto en exposiciones que se han hecho mismo de billar y eso, ¿sabes? Como que le añadan un poco de belleza más allá de la parte técnica. ¿De qué manera eso los ha influenciado a ustedes a salirse un poco de los moldes de la ilustración funcional pura y dura? Esas dos preguntas. No sé si quedaron Sí, claras. claro. Gracias. Sí, La primera pregunta me encanta, porque tiene que ver con algo que hemos aprendido como de golpe, ¿no? Desde un primer momento yo creo que había como una especie de afán por esa representación, y creo que no es algo que mencionamos en la charla, pero yo creo que cada vez vamos como siendo más objetivos en función del tiempo y de ese tiempo llevado a una rentabilización de ese tiempo para nosotros. Porque sí, realmente hay mucho contenido gráfico, pero ese contenido gráfico es en un tiempo de trabajo. Y cada vez yo creo que los proyectos somos más específicos en lo que necesita cada proyecto para ser representado. Y tiene que ver con la finalidad que tiene el proyecto. Si es un proyecto para ser construido y podemos lograr mostrar el proyecto a través de una maqueta, a través de esquemas sencillos, esa relación pues, de producción de información cambia, ¿no? Si es un proyecto que está pensado para una divulgación mayor o para aplicar a un concurso, pues esa representación también cambia en función de ese mercado, ¿no? al que se dirige ese producto. A mí no me gusta llamarlo así, pero lamentablemente cuando la representación es apolítica, pero cuando se inserta en un mercado, pues empieza a tener ese valor en función de las cosas. Y hace poco tuvimos la experiencia de que no hicimos renders para un proyecto, o sea, no hizo falta, hicimos como unas maquetas solamente de render para mostrar la luz, y la persona entendió perfectamente el proyecto y fuimos directos a hacer planos técnicos para que pudiera solucionar el problema, porque ella quería construir lo más rápido posible. Entonces sí, eso cambia y logramos cada vez más como adaptar ese volumen de trabajo a la finalidad del proyecto.
respondiera primero. Ah. Bueno, yo creo que lo que hablaba de la complejidad del dibujo, es decir, la representación al final es un lenguaje, ¿no? Es una forma con la que tú te comunicas con otra persona. Y como lenguaje, igual tiene dos condiciones, que es la herramienta para comunicarte cotidianamente y la de proceso y la forma que piensas, ¿no? Es decir, lo interesante de los lenguajes es no decir, por ejemplo, no es saber decir palabras en diferentes idiomas, sino cómo se construyen esas palabras y cómo las personas se relacionan con esas palabras en diferentes idiomas, porque eso está muy relacionado con la forma en que piensas, con la forma en que actúas, ¿no? Y con la forma en que relacionas cosas. Por ejemplo, llevando una analogía con la presentación, nosotros entendemos esa herramienta que usamos cotidianamente, ¿no? Que son las palabras, como ese fragmento final que enseñamos para la hora de comunicar un proyecto, ¿no? Pero ese fragmento no explica todo lo que contiene ese proyecto, es decir, la complejidad en realidad de ese fragmento se la da el proceso de pensamiento que hay detrás a la hora de construir todas esas capas que se van poniendo en los pasos, que apenas es lo que le da como complejidad, ¿no? Con respecto a esa... ¿Ya habías terminado? Sí, ya termina. Con respecto a la segunda pregunta que habías hecho, yo creo que a veces los productos que están relacionados con la arquitectura, que pueden ser, no sé, un plano técnico o quizás un modelo tridimensional, a veces no muestran para lo que está hecha las cosas y para la existencia de las cosas, o sea, para la vida, ¿no? Y nosotros creo que hemos tratado de que los productos muestren en sí la vida de esas cosas y no tanto quizás ese dibujo que es un poco más frío, digamos, aunque sí funciona en determinadas cosas en función del nivel de síntesis que se vaya a dar. Gracias. Entonces, estoy haciendo notas al final, creo que para cerrar con algo general. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Algo que les interese saber. Otra cosa que iba a decir, con respecto a eso me conté ahora. Lo interesante de esos dibujos fríos, que también tiene una cosa interesante, que es que funcionan como fragmentos, ¿no? Al final los fragmentos nos permiten imaginar cosas a través de ellos, ¿no? Nosotros cuando vemos una ruina, es un fragmento de un edificio que existió en un momento y todo el mundo que lo miramos nos lo imaginamos de forma diferente, ¿no? A la hora de hacer un proyecto, si tú capturas un fragmento de una vista y a través de ese fragmento te imaginas lo que va a pasar después en ese espacio. Y al no definirlo todo, o no estar todo definido en ese fragmento, también ayuda a que el cliente se imagine cómo va a ser ese espacio y a la vez como que él mismo forma parte también del proceso, como que construye el espacio, ¿no? Y entonces como que si se lo das todo definido, como que no se siente parte de él, pero si dejas espacio a que a través de su imaginación él también construya, como el espacio de una casa donde va a vivir o con el que se va a relacionar, no sé, es como tiene mejor relación con... Sí, como quedan las cosas también muy definidas, yo creo que es un poco pretencioso. Sí, porque igual creas como la conexión afectiva que tiene el cliente con el espacio, ¿no? O sea, que también tiene como un poder de decisión. Claro. Si estás creando la sala de mi casa, a mí me gustaría formar parte. Igual yo creo que un dibujo es imposible que lo demuestre todo, ¿no? No sé, cuando tú ves un plano de barranco, plano técnico, es decir, nunca te imaginas la intensidad que hay detrás de esos espacios, ¿no? Como entra la luz, como la sombra de la vegetación en el muro, ¿no? Cómo se queda toda esa atmósfera, eso no está en un plano, pero el plano simplemente es un fragmento que contiene esa parte de ese proyecto. Y eso. Con respecto a eso último que dijiste, me presento, soy Lenier, estudiante de primer año, ahora segundo año de arquitectura en la CUJAE. Ellos son mi profesor. Y pues para ponerlos en contexto, con eso último que hablaste, quería saber si realmente existe esa armonía a la hora de hacer las representaciones que ustedes hacen, el proyecto en general, entre ustedes mismos, o sea, y no se ven condicionados a lo que espera el cliente. O sea, si tienen precisamente eso en la cabeza constantemente, o son más libres a la hora de hacer el trabajo que ustedes hacen. Porque, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de Tip 1 y el primer proyecto de diseño, aquí con mi compañero, también actual,
hubieron varios casos de intento de homicidio porque no nos poníamos de acuerdo a la hora de representar, a la hora de hacer el proyecto en sí. Usted misma la vio un poco inquieta el día que presentamos el tip, porque no estábamos en sintonía. Más que nada porque estábamos expectantes a la opinión que tuvieran ustedes. Por eso no nos pudimos desenvolver bien. Sí, entiendo. Sí, yo creo que las relaciones humanas son complejas. Y de eso es algo que hay que aprender a lidiar con ellas de la mejor manera posible, sobre todo porque existe un proyecto que nos interesa apoyarnos profesionalmente en un camino conjunto. Y a veces hay que ceder, otras veces hay que no ceder, y entonces eso es una cuestión de negociación, a mí no me gusta usar la palabra negociación cuando estamos hablando de amigos, ¿no? Porque al final nosotros somos amigos, pero al final sí es una cuestión de cómo tú presentas las cosas hacia una persona para que valide lo que tú estás pensando y para que esa idea que tú estás teniendo como siga existiendo en el tiempo. Y la otra cosa es que al como darle el mismo peso a las ideas y a las cosas también, y no como obsesionarnos quizá como con esta primera idea que tuvimos, sino darle más peso a esa conversación de los tres, porque tenemos la esperanza de que esa conversación de tres va a ser mejor que la que yo puedo tener conmigo mismo. Pues tú apuestas por eso. Por supuesto, nos pasamos la vida, Gabriel no discute, pero nosotros nos pasamos la vida fajados. Entonces, sí, es complejo, pero ocurre y uno se siente bien, sobre todo porque a mí me entristece mucho ver la arquitectura como una carrera solitaria. Yo creo que los arquitectos tienen demasiado trabajo, demasiado trabajo en cada... demasiados compromisos de la profesión. Es una profesión que tiene una complejidad alta, la cantidad de esferas en la que influye, y yo creo que es muy difícil enfrentarla desde la individualidad. Igual yo creo que es algo que se va construyendo con el tiempo. No, Sí, madurando. poco a poco vas aprendiendo a ceder, a escuchar, ¿no? Y vas construyendo como un lenguaje común que al final te permite como comunicarte de manera más eficiente. Es normal que eso pase, por lo menos. Ya lo vivimos ya. Tú varias veces. Tú construyes tu estética y al final eso es lo que tú defiendes al paso de eso no pasa tanto dentro de la facultad, pero luego cuando sales sí, y muchas veces los clientes o encargos que te llegan es porque están buscando algo específico en ti. Otros que no, tú te ajustas a eso, al final todos son clientes y entonces tú llegas a ese consenso en el que quieres aceptar el trabajo y entonces te desvías un poco de las representaciones como tú las haces para responder a las necesidades que Y en los primeros momentos es natural sentirse inseguro y es natural chocar con los errores. Una vez que chocas con los errores ya no los vuelves a hacer, o sí, pero en teoría no los deberías volver a cometer. Y yo creo que esa seguridad, o sea, cuando una persona que va a hablar contigo para organizar tu trabajo y tú le muestras seguridad, profesionalidad en los tiempos, en las entregas, en la comunicación, pues eso en teoría debe fluir. Y yo creo que es importante que él se sienta parte como de la conversación, que no es algo que tú le estás imponiendo unas ideas que se te ocurren y le estás poniendo que él las valide, sino que él converse también con ustedes y esa misma conversación de nosotros en este caso y el cliente 4, si sean los que produzcan en realidad el objeto, ¿no? Y él se sienta parte de eso. Yo creo que mientras que cuando él se siente parte de eso hay una aprobación y se producen mejores resultados que cuando tú tratas de imponer algo, por mi experiencia. Sí, cuando le vas con una idea así como cuando nos vienes a nosotros con una idea sin entrarla con nosotros. Así mismo. Gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Nadie tiene ninguna duda, en serio. Con la cantidad de estudiantes que hay por ahí. no fuerces a la situación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en el momento? Hicieron Todos una los pregunta. días no se tiene la oportunidad de intercambiar con las personas que Exacto, están, no. que normalmente la ves en redes y
no es algo rígido, es una conversación, es algo, el espacio, ya en la primera charla nos sentimos bastante bien acogidos, está acogedor, es una conversación donde ahora mismo somos colegas todos, o sea, nuestra profesión en sí, o nuestro sentido tiene que ver con un puente, ¿no? También nosotros somos un intermedio de transmisión de esto mismo. Tenemos la capacidad de pensar, de hacer la arquitectura y lo transmitimos hacia el cliente, pero ahora estamos transmitiéndolo hacia ustedes, pero también es importante lo que ustedes nos pueden transmitir a nosotros. Entonces, si tienen algo más que decir, que preguntar, si no, yo tengo bastante. Elías. Hola, Elías. Proyecto Elías. Yo quería preguntar, la pregunta que hizo Alex se refería a cómo se acercan al trabajo de maneras diferentes. Una es como relación cliente-estudio y otra es a partir de las inquietudes de ustedes. Entonces quería saber hacia qué apuntan las inquietudes de ustedes actualmente. O sea, yo conozco el proyecto de los Pocitos, por ejemplo, conozco que tienen una relación cercana con las ruinas, con espacios en desuso quizás, pero quería saber lo que me hablaran ellos un poco de hacia dónde van en ese sentido, si tienen cosas claras con respecto a eso, hacia dónde están apuntando. Ahora mismo, yo creo que una de las grandes inquietudes que tiene el estudio está relacionada con la primera pregunta que hizo Pod, que tiene que ver con el contexto, directamente cómo volvernos un poco, intentar sobrevolar ese contexto tan complejo que realmente se hace muy difícil la vida como diaria cuando tienes mucho trabajo que te enfocas en él y no tienes como tiempo para absolutamente más nada. Y yo creo que por lo menos en mi caso, tengo otras inquietudes también, pero que son un poco más personales, digamos, como que no tengo el espacio, ahora no me llega ahora a la mente las ideas, ¿no? de esas inquietudes personales. Pero sí yo creo que van al cómo enfrentar este contexto actual y cómo sobrevivir siendo un estudio de arquitectura joven, con un montón de inexperiencia, con apenas obras comenzadas en cimentación, ¿sabes? ¿Cómo sobrevivir? Yo creo que es una gran pregunta. ¿Algo? Claro. ¿Con inquietudes? ¿Serían inquietudes? Sería un buen tema para una próxima. ¿Alguna otra pregunta? Creo que cada cosa que se ha ido preguntando ha ido como que alimentando una pregunta que tengo. ¿Nadie quiere decir nada más? Alejandro, ¿alguna pregunta? Muchos éxitos para ustedes, de verdad me encanta, es un estudio que admiro muchísimo y que he seguido desde que ustedes empezaron y que seguiré con ustedes apoyándolo porque me veo reflejado en cada uno de ustedes y por supuesto me veo reflejado en los demás estudios de arquitectura joven. Genial. Entonces voy a tratar de comentar algo un poco. Desde la charla se hablaba de procesos y subprocesos, tanto dentro de lo creativo, tanto dentro del pensamiento. A partir de las preguntas se ha ido hablando acerca de estas propias inquietudes que hay, se ha ido hablando acerca de la situación tan compleja que tenemos actualmente los arquitectos, porque estamos pasando por lo mismo, somos contemporáneos, lo comprendo perfectamente. Y respecto a lo que ha dicho Elías, a lo que ha dicho Alex, a lo que ha dicho el estudiante, disculpa, no recuerdo el nombre. Daniel, entonces, es un equipo de 3, donde incluso en otros momentos estuvieron otros compañeros, ustedes también, fueron miembros del equipo desde los inicios. ¿Y cómo gestionan? Ya sé que se sientan a hablar, sé que manejan de cierto modo algún tema participativo con los clientes, quizás pueda haber inspiración en Livington y demás, pero ¿cómo gestionan ese equilibrio? Porque pasamos por ahí,
pasamos por hacer trabajos en equipo desde el primer año de la facultad, pasamos por hacer trabajos en toda la carrera y entonces incluso a mí se me hace aún complejo muchas veces gestionar estos tiempos, estos procesos o este diálogo, pero ¿cómo es el proceso de trabajo en equipo por parte, por sus procesos? Más allá de las acciones que hacen, de conversar, de dialogar, pero generan varias ideas o cada uno genera sus propuestas, sus ideas, cada uno tiene sus inquietudes y tiene quizás una pizarra donde plasman esas inquietudes y buscan las similitudes. ¿Cómo llega esa gestión, ¿no?, de los procesos? Porque al final son actualmente 3 cabezas pensantes, 3 personas haciendo, donde supongo que algunos dominan diferentes software, dominan diferentes habilidades para con el cliente, para con la representación, para con el hacer del manual, y al final hay una cosa que es única y es el tiempo, y es un tiempo finito que también hemos hablado, y es, yo creo que es como que la pesadilla de los arquitectos. La pesadilla nuestra tiene que ver con el tiempo. Tanto así que yo en la última semana creo que terminé por primera vez mi proyecto a tiempo y me he sentido mal por haber terminado un proyecto a tiempo, en serio, se lo digo. No sé ustedes si en la escuela lo hacen y terminan a tiempo, pero yo me sentí mal por terminar a tiempo. Entonces, ¿cómo ustedes gestionan estos procesos de 3 con un tiempo finito y cómo participa? O a lo mejor Gabriel participa más, o sé que a David, que participamos juntos nosotros en lo de fotogrametría, le gusta más la fotogrametría, a lo mejor Gabriel la digitaliza, a lo mejor tú eres la que mejor lleva la conversación con el cliente, Sí, o Gabriel es el... Entiendo la pregunta que me... ¿Cómo es eso? Sí, pero estoy tratando de como que argumentar más. Sí. Pero... eso igual ha cambiado en estos años, ha sido también un aprendizaje. Como bien dices, digamos, el nombre del estudio, quien funda el estudio no somos bueno, Gabriel sí es de la etapa de fundación. O sea, yo llegué después, quien lo funda es Diego, estando todavía en la carrera, y en un momento, bueno, ya Diego y Tito no están y nos quedamos como nosotros 3 a ver qué íbamos a hacer, ¿no? Y por eso nosotros decimos que al final llevamos casi un año y pico trabajando, porque nosotros 3, entre nosotros apareció otra dinámica. Las personas son las que hacen la dinámica de las cosas. Entonces, en esa organización de 3 personas y con respecto a los tiempos, nos hemos dado cuenta que es fundamental tener responsables de tareas y responsables de proyectos. Entonces, estamos trabajando así, con o sea, para nivelar la carga de los que participan en un proyecto. En un primer momento no, trabajamos a full en un mismo proyecto los 3. Y ahora no estamos trabajando así, ahora estamos trabajando con un responsable de proyecto que en función de las características de ese proyecto puede decidir incluso trabajar con otras personas que no somos Gabriel y yo. Entonces, por ejemplo, en el caso de David, puede decidir trabajar con otras personas que tienen unas herramientas específicas y que las necesita para ese proyecto. Y así sucede igual. Entonces, la idea también es que no sea como solamente una dinámica de 3 personas haciéndolo todo, sino que sea como un complemento de habilidades, ¿no?, en función de los proyectos. Y lo que hacemos es eso, o sea, dividirnos las responsabilidades. Por ejemplo, queremos hacer un proyecto que es investigativo y tú acabas de hacer un proyecto de arquitectura. O sea, y como estudio es importante tener proyectos, tener esta idea investigativa, es importante la docencia. Muchas veces estamos nosotros inmersos en un proyecto, es como, oye, Gaby, necesito que me cubras ese taller y nos vamos dividiendo esos roles. El tema de la comunicación, yo creo que todos desarrollamos, o sea, todos tenemos un mínimo para enfrentar, digamos, un proyecto
proyecto, tanto a nivel de comunicación, pero generalmente todas las cosas que hacemos que llevan un consenso fuera del equipo, lo hablamos. O sea, todas las decisiones que influyen directamente en el equipo es algo que hablamos y que llegamos a un consenso y decimos, bueno, esto es lo que vamos a decir en este momento, y siempre a veces no ocurre y es como, mira, esto tiene que ocurrir, pero bueno, generalmente se ha aprendido de eso y ya hay una conversación que sucede para estas cosas que son externas, ¿no? Que son decisiones que tenemos que tomar. O sea, por ejemplo, la misma preparación de la charla de hoy fue un consenso de qué íbamos a montar, cómo lo íbamos a hacer, aunque Gaby y yo fuéramos los que estuviéramos preparando en sí la charla, David estaba al tanto constantemente de lo que estaba pasando, de la estructura. Entonces así, más o menos, definición de roles es la respuesta hacia la gestión. Nada, yo es que cuando empieza un proyecto hay una parte que es más como de tomar decisiones sobre el proyecto, no de pensamiento, que esa es la parte que sí tienes que como los tres abordar. Pero cuando vas a lo práctico, ya a producir esa idea, es muy ineficiente estar los tres trabajando en el mismo proyecto, porque en el estudio hay otra dinámica. Sí, hay que generar otro tipo de contenido, generar estas investigaciones, incluso dar clases en la facultad, ¿no? Y dividir esas tareas. Incluso hay otros proyectos, incluso hay otros proyectos, ¿no? Que son, entonces tienes que ir como jugando. Además, también hay proyectos personales, ¿no? Sí, sí. Realmente, Es complejo. Bienvenidos los estudiantes a una vida compleja. realmente hay proyectos personales, pero que se traducen en el mismo estudio. Es decir, no salen de manera individual. No, pero aquí hay proyectos de vida, cosas, inquietudes y demás. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿No quieren decir nada? Un comentario, presentarse para que los conozcan. Hacemos como que la pregunta vaya insigne de, sí, exacto, la final y la insigne para ustedes como grupo creativo, como grupo de arquitectos. Por supuesto estamos en una actividad que tiene que ver con la representación gráfica, con la ilustración y con la arquitectura contemporánea. No sé, quisiéramos preguntar como que ¿cuánta importancia le atribuyen a este componente dentro del desarrollo de la arquitectura contemporánea cubana, a este componente de representación comunicacional, tanto desde lo personal como sello, como proceso y demás, como seamos realistas, somos arquitectos, no sabemos qué va a pasar mañana y de cierto modo somos los que estamos haciendo un proceso en un lugar específico que no sabemos si de aquí a 20, 50 años Vital Cuba se consolida y no sé, y a lo mejor yo fui parte de la historia y tengo un libro que habla sobre usted. Entonces esto importa. ¿Qué importancia ustedes le atribuyen a eso que están, a ese archivo que ustedes están produciendo de representación, de gráfica, dentro de lo tan complejo que viene siendo el panorama arquitectónico contemporáneo? Yo creo que todo lo que se produce, todo el archivo que se crea y se documenta, forma parte de una narrativa actual, ¿no? de algo que se está contando en el momento en el que están sucediendo las cosas. Eso puede o no tener una connotación desde el punto de vista, digamos, histórico o generacional, pero realmente la construcción de narrativas, ¿sabes? De ideas alrededor de esos archivos crean en sí una especie de movimiento, ¿no? de algo que no, o sea, con lo que sucede a nuestro alrededor nosotros no estamos como con los brazos cruzados, ¿no? Estamos enfrentándonos a ese contexto, estamos volteando obstáculos constantemente, estamos contando cómo lo hacemos y generando una práctica que ya en sí misma creo que es válida, dure 2 años, 3 años. Es un contexto en el que nos estamos enfrentando y creamos
ese, digamos, archivo de memoria de lo que sucede. Eso tiene para nosotros, en mi caso particular, yo creo que tiene una connotación desde el punto de vista de la construcción del conocimiento pedagógico, político, en todas las esferas influye, porque la arquitectura tiene que ver con todos los procesos humanos y todos los procesos de vida. Entonces yo creo que sí, que la representación, tanto ya sea de un dibujo, de una gráfica, de esos archivos de las ruinas, de los registros de las ruinas, o ideas, palabras, textos que se crean alrededor de esto, pues en sí mismo ya tienen un valor. Pues yo creo que siempre hay que ser optimista, ¿no? Es decir, siempre hay que ser optimista con lo que uno hace y pues, el optimismo nos permite imaginar, ¿no? Y imaginar es una de las herramientas más importantes que tienen, ¿no? Las personas que crean cosas. Y yo creo que lo más importante no es que sea trascendente para un momento, sino que sea trascendente para algo propio, ¿no? Que esté construyendo siempre algo que a ti te interese. Porque al final eso es como lo que le da como una línea, una importancia a lo que hace, ¿no? Es decir, no importa que tú lo registres o no, de aquí a 50 años, lo que importa es en qué me sirva a mí en el momento que lo estoy produciendo. Entonces, vamos a ir cerrando. Ha sido tremendo placer Ay, muchas gracias a todos. tenerlos acá, escucharlo. O sea, les invitamos a todos que participen en las demás charlas, incluso principalmente en la próxima. La última va a estar muy interesante, pero creo que en la próxima, porque es donde mayor va a estar el salto generacional. Vamos a estar pasando de este estudio que está empezando, es muy joven, donde tiene un dominio de lo digital brutal, sin duda alguna, y vamos a pasar a una próxima charla donde todo sale a mano, de la vieja escuela, que es la charla del estudio Choy León, que va a estar súper interesante. Los invitamos acá. Algo que se nos quedó un poco lamentable en la charla pasada fue que no participaron tantos estudiantes. Les recomendamos que lo compartan con sus compañeros. Es un espacio interesante, un espacio necesario de conocimiento. Y bueno, nada, cualquier duda, cualquier información que necesiten saber nos pueden consultar, les pueden escribir a ellos. Yo sé que están en la mayor disposición de compartir experiencia, compartir conocimiento, igual Alex, igual yo. Si quieren compartir imágenes de las charlas de hoy, que la vez pasada no lo dijimos, publicamos contenidos en redes sociales, comparten las imágenes, nos etiquetan, demás y demás. Y Alex, algo que quieras decir, y yo sé que vas a invitar a la oportunidad también. Sí, no, ya para cerrar decirles a todos que, bueno, lo mismo, que no se pierdan las próximas presentaciones que van a ser los próximos viernes, el 22 y el 29, con ya los dos últimos grupos que nos quedan, y bueno, la edición sigue con otros ciclos que ya están confirmados en septiembre, en octubre y en noviembre. Es decir, yo, ¿qué quería decir antes de separar? Que al final yo creo que lo importante no está en si usamos la herramienta digital o si usamos la mano para dibujar, en cuál novedoso son las herramientas que utilizamos. Yo creo que lo realmente importante está en que esa representación no condicione de forma negativa la manera en que pensamos, y que todo proceso lo que haga sea como combinarse y tener como... Y que comunique y transmitir su idea. Exacto. Si, por ejemplo, si utilizamos Revit y sentimos una herramienta específica y sentimos que Revit nos condiciona en la manera en que pensamos, lo eliminamos y le damos a buscar otra forma de representar. Sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando vas a representar. Entonces nada, yo lo que quería pedirles para finalizar es una foto colectiva acá con... Agradecer el espacio, No, por supuesto siempre agradecidos con el espacio por allá, que nos acogen cada vez que nosotros le damos a última hora con nuestras propuestas. Mucho pena la gente que vive y se fue. Sí. Vamos a Perdonar el tratar cambio de avance
trabajamos de manera improvisada, nos fallaron las ayudas. Igual si alguno, mira, importante, la parte de la colaboración. Yo no estoy muy ducho en estos temas, yo soy un poco izquierdo en redes sociales, en contenidos y demás. Y hay veces que como que no lo tengo en cuenta. De todos modos, Alex igual tratamos de invitar a alguna gente que nos pueda ayudar con la cámara, si alguien quiere apoyarnos con fotografía, cámara, de grabación, porque sí creo que es importante y nos dimos cuenta y fue una pena que la charla pasada no la grabamos completa, porque es un material muy valioso y que justo esas personas que no pudieron estar a lo mejor la puedan ver en otro momento. No sé si la podamos publicar o hacemos un canal de YouTube, no sé si lo hacemos o no lo hacemos. Que inventamos, pero nada, mentira, estamos en una época que esas cosas son importantes y quizás es un método de llegar a esas personas. Hay muchas personas que me han estado escribiendo durante el proceso, mismo Choi y demás, de que oye, qué pena que... Pero bueno, nada, si nos quieren ayudar en eso, aconsejarnos, brindar una mano, y los invitamos a los que quieran estar en la foto. Nosotros Esperamos que sean todos. esa foto es la portada del link que se va a hacer para... Y es la foto es la de la foto grupal, publicación. todos acá adelante. Entonces, el grupo acá adelante y El nombre de la charla, si pueden ponerlo, la imagen de la Y en cada charla. Sí, estamos claros. Vamos a evolucionar en la parte de la creación de contenido. Ay, yo creo que le di mucho a Sí, usted queda muy bien. Entonces, nada, por favor, caballeros, ya pueden activarse. Nosotros estamos aquí. Aquí. Venga, los estudiantes ya eso es algo que era la